¿Debemos permitir que nuestro hijo adolescente tenga novio? ¿Qué piensas tú? Cuéntame, ¿te preocupa este tema? Muchos padres me escriben todos los días preguntándome sobre esto. ¿Es bueno que mi hijo adolescente tenga novio, tenga novia? ¿Qué hago? Me aterra que esto esté pasando. Se me levantan todos mis miedos cuando sé que mi adolescente está en una relación. Bienvenido, bienvenida a este espacio Hablando Contigo. Queremos en esta noche conversar contigo sobre este tema. Quiero ver qué piensas sobre el noviazgo en los adolescentes. Este es un tema que sabemos que a muchos padres les asusta muchísimo, otros padres lo ven como algo completamente normal y tenemos un montón de opiniones al respecto. Bueno, quiero que tú me digas desde dónde me estás viendo, desde qué país estás y qué es lo que te pasa a ti cuando piensas en los adolescentes y en el noviazgo. Estoy aquí en este espacio para poder compartir contigo todas estas dudas que tenemos al respecto de este tema y si está bien o no. Quiero conversar contigo, así que mientras se van conectando me vas contando en qué país estás, qué hijos tienes, de qué edades y si has pasado por esta situación de que tu adolescente tenga novio o no. Hoy vamos a hablar qué nos pasa a los papás, qué nos pasa a las mamás cuando nos damos cuenta de que nuestro adolescente está en una relación, tiene un noviazgo o viene directamente y te dice, papá, mamá, estoy con novio. ¿Se debe permitir? ¿No se debe permitir? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Soy Paola Andrea Cárdenas, cofundadora de Horizontes Ecuador, madre de 6 hijos y estoy aquí para hablar contigo sobre este tema porque también lo he pasado y sobre todo a lo largo de todo este tiempo he podido ver con muchas familias cómo este es un tema que a muchas mamás y papás les preocupa. Así que para comenzar el día de hoy quiero hacer una pregunta. Quiero que me cuentes ¿cuál es el miedo más grande que tienes con respecto a este tema? Y quiero que me escribas aquí en los comentarios para poder leer. Voy a estar chequeándolos y dándote respuesta sobre qué pasa con este tema. ¿Qué sientes? ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Por qué muchísimas veces los papás cuando escuchan que los adolescentes están en una relación o que tienen novio se les paran los pelos de punta? Así que escríbeme y cuéntame aquí ¿cuál es ese mayor miedo que tienes con respecto a este tema? Porque muchísimas veces lo que los papás me dicen es, mi mayor miedo es que mi hijo o mi hija salga lastimado de esta relación. Lo que más me asusta es tal vez que le rompan el corazón, ¿no? Tal vez que la vea sufrir, que inicie relaciones sexuales cuando todavía es muy chiquita todavía. El no saber si este chico o esta chica es bueno para mi hija o no. Cuéntame si alguno de estos miedos son para ti o tal vez que haya un embarazo en un adolescente. Bueno, quiero escucharte. Aquí nos dice Paola. Hola Paola, qué gusto, sí me acuerdo de ti, qué gusto que estés aquí. Tu hijo tiene ya 14 años, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, y cuéntame cuál es el miedo con respecto a esto, ¿no? A veces es como que cuando sabemos que están ya en esta etapa, 14, 15 años, empiezan estos primeros amores, como a nosotros también nos pasó, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir estos miedos, ¿no? Tal vez pues, muchos de los que acabo de mencionar pueden estarte pasando a ti. Y estos miedos son normales, papás. O sea, en los padres y en las madres de adolescentes, pues estos miedos van a surgir y a veces tienen que ver con nuestra propia historia, con lo que nosotros vivimos en nuestra adolescencia, con lo que nos pasó o cómo se manejaron esos temas, ¿sí? Cómo los vivimos nosotros, cómo los manejaron nuestros papás. Entonces decimos, no, a mí no me dejaron tener novio y yo tampoco voy a dejar que mi hija tenga novia a esta edad, ¿no? O lo contrario, a mí me prohibieron, yo siempre me tocó verme con mi novia escondidas, entonces yo quiero que mi hijo tenga total libertad y que al contrario, él sí pueda contarme las cosas. Quiero saber qué pasa aquí, ¿por qué nos pasa esto? ¿Cuáles son esos miedos que tú sientes? ¿Y cómo los puedo manejar? Pues la primera cosa es esa, ¿no? Muchas veces esto tiene que ver con tu propia historia y con a veces no tener las herramientas correctas para poderlo hacer. Y lo importante es darte cuenta de eso.
darte cuenta cuál es la relación que tú estás teniendo con tu hijo en este momento. Si es una relación abierta, si es una relación en la que puede haber comunicación, en la que tú hablas con tu hijo de estos temas, si tal vez a lo largo de su infancia, ¿no? Mientras él iba creciendo, la sexualidad y la afectividad era algo normal, que era algo de lo que podíamos conversar, o más bien nunca hemos hablado de esto y ya me doy cuenta que ahora tengo un adolescente y jamás he topado este tema, ¿sí? Eso también pasa. Cuéntame, escríbeme aquí qué pasó en tu historia, qué es lo que ha sucedido en tu casa. Me dices de aquí, a ver, quiero que no se me vaya el comentario, ¿sí? Más que miedo es un poco conocer las experiencias de los demás. Chévere, perfecto. Y eso es, Pau, lo que tenemos que hacer. A veces es como, ok, llegó, es mi primer hijo, adolescente, y no sé qué hacer. No sé cómo manejar este tema. Si desde cuándo tenía que hablarle, tengo que sentarme ahorita y coger y hablar de los noviazgos, o ya es muy tarde, ya llegó y me presentó a la novia. ¿Qué hacer? Bueno, este tema de la afectividad es súper importante. La afectividad y la sexualidad van de la mano y el noviazgo es eso, ¿no es cierto? El noviazgo es algo que empieza en los niños, ¿no es cierto? Como primero con el ejemplo que ellos ven de la relación de sus padres, porque es la primera relación que ellos tienen al alcance. ¿Cómo se trata papá y mamá? ¿Cómo es la relación de ellos? ¿Cómo se expresan el cariño? ¿Se lo expresan con besos, con abrazos? ¿Es una relación linda? ¿Es una relación conflictiva? Pues ese es el primer ejemplo que todo niño tiene de una relación. Y en este tema es importante entender, papás, que necesitamos hablar con nuestros hijos desde que ellos son niños. Y a nosotros cuando nos preguntan en los cursos, en los talleres que hemos dado, en los círculos de crianza que trabajamos ahora en línea, nos dicen, oye, ¿en qué momento tengo que empezar a hablar con mi hijo de sexualidad? Pues desde chiquitito, desde que el niño empieza a ver las diferencias entre niño y niña. Ok, desde ese momento, porque si yo no he creado y he construido ese camino en la infancia para hablar de lo que es normal, de las relaciones, de la sexualidad, de cómo es la afectividad, de su propio cuerpo, de las cosas que le van a pasar, de los cambios que va a tener, pues claro, llego a los 14 años y mi hijo llega con la novia y yo no sé qué hacer, porque nunca se ha creado esta confianza y este camino para poder hablar. Entonces, el primer paso para poder proteger a tu hijo es la comunicación. Necesitamos poder hablar abiertamente de este tema y no esperar a que llegue con la novia. Hay papás que me dicen, es que es muy chiquito todavía. Créanme que hoy en día no es chiquito, y menos después de este año que hemos vivido, con toda la educación en línea, con toda el acceso al internet que ahora tienen los chicos, pues con mucha más razón tenemos que hablar antes de que lo encuentren en el internet y quien sea ese primer fuente de conocimiento, esa primera fuente de información sea Google, ¿no? Es importante que seamos los papás los que les hablemos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te empieza a gustar una niña? ¿Y en qué momento empieza esto de este gusto? Pues empieza en la pubertad, ¿ya? Cuando hay estos cambios, los niños empiezan a tener la atracción por el sexo opuesto y eso es normal. Y ya desde ese momento los papás debemos preparar este camino para cuando llegamos a la adolescencia, ¿ok? Entonces, ¿por qué hice como esta pequeña introducción? Porque muchas veces los papás me dicen, si es que aquí me están viendo papás de preadolescentes y si no, ya mi hijo pasó la preadolescencia y ya tiene 14 años, bueno, y no lo he hecho, es momento de hacerlo ya, no esperar a que llegue con la novia a los 15 o 16 años y entonces recién ahí hablemos de este tema, ¿ok? Porque ese es crear el camino y crear esa confianza para que cuando llegue con el noviazgo, pues él pueda hablar contigo de estos temas que le preocupan, que le inquietan, porque es un adolescente y necesita guía, no necesita que lo dejemos solo en este tema, ¿sí? Lo ideal es hablar del noviazgo, de la afectividad, antes de que inicie la pubertad, como les decía. Ahora, si ya no es tu caso y ya mi hijo tiene 16 años y ya llegó con la novia y nunca hemos hablado de este tema antes, bueno, entonces es el momento de sentarnos y conversar. A veces puede ser más difícil porque recuerda que en la adolescencia el adolescente por naturaleza se cierra, es como quiere su privacidad, quiere su espacio. Entonces que de la nada, si nunca hemos hablado de este tema, mi mamá me empieza a hablar de mi novia, pues me puedo sentir hasta incómodo y no quiero conversar y no me abro. Entonces hay que ir continuo, si es que nunca lo hemos hecho antes, y empezar y decirle, abrirle tu corazón y decirle, hijo, hija, sé que estás en esta relación o veo o me he dado cuenta o si ya te lo dice de frente y quiero conversar contigo. Sin juzgar, papás. Esa es la primera clave.
créanme, lo hemos escuchado todo el tiempo, cuando los chicos se sienten juzgados, cuando los chicos se sienten atacados, se van a cerrar como una concha y lo último que van a querer es hablar contigo y menos de un tema que para ellos es en este momento lo más importante que está pasando en su vida. Entonces necesitamos ser muy cautelosos de respetar ese espacio y darles el tiempo para que ellos poquito a poquito vayan hablando. Créanme que sí quieren hablar. A veces los papás dicen, mi adolescente no quiere hablar. No, no es que no quiere hablar, pero no quiere hablar en tu tiempo y de la forma como tú quieres y con el interrogatorio que a veces tenemos las mamás. Porque claro, yo estoy asustada porque no sé qué está pasando o no sé cómo es esta relación y entonces quiero sacar toda la información de una. Y mi adolescente se aterra y dice, mejor no digo nada. Y se vuelve un monosílabo y de ahí no vamos a pasar. Entonces, ¿qué necesitamos? Respetar ese espacio, respetar ese tiempo para poder comenzar a hablar, ¿sí? Es importante que los papás sepamos, bueno, a ver, ¿qué tipo de relación es la que está teniendo mi hijo? ¿Sí? Y que si él te dice, estoy enamorado, tengo mi novia y esto es lo más importante para mí, ok, ¿qué es una relación afectiva a tu edad? Porque no es lo mismo un noviazgo a los 14 años que un noviazgo a los 17 o que un noviazgo a los 20. Son diferentes etapas. Recordemos que la adolescencia no es una sola cosa. La adolescencia tiene 7 etapas por las que los chicos van transitando y en cada etapa tienen unas necesidades importantes, tienen unas necesidades que hay que cubrir, que hay que nutrir. Y lo ideal es que los papás seamos esa guía que podemos nutrir a nuestros hijos, pero lastimosamente a veces no pasa, papás. Y no pasa porque estamos con 1000 cosas y no nos damos cuenta, o porque a veces tenemos esa falsa creencia, mi hijo ya está grande y entonces como ya está grande ya no me necesita. Y no es cierto, los adolescentes nos necesitan presentes igual que cuando fueron chiquitos, exactamente igual, necesitan que estés ahí al lado dándoles la mano para volver a caminar, pues de la misma manera necesitan que ahora los ayudes a caminar en esta nueva etapa, con estos nuevos retos que se van a presentar. Y uno de esos es el noviazgo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Okay. Primero, yo quisiera que tú te preguntes a ti cuál es el ejemplo que estás dando o que tu hijo ha recibido sobre las relaciones. Porque nos guste o no, los hijos, siempre lo decimos, aprenden del libro y van a copiar, ¿sí?, ese tipo de relación que ven en casa. O sea, si han visto siempre peleas, conflictos, relaciones difíciles, etcétera, pues muy probablemente eso es lo que van a buscar. Si al contrario han visto otras relaciones en las que hay armonía y ellos tienen claro el concepto de lo que es una relación, pues muy probablemente eso es lo que busquen, porque así es. Nuestros hijos aprenden más de lo que les decimos, de lo que ven, de lo que ellos observan. Y es como esto ha estado interiorizado desde que son niños, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si es que en la casa tu hijo se siente solo, se siente que sus papás nunca están, se siente que no tiene comunicación, siente que realmente está como abandonado, pues ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál es el mundo de un adolescente? Sus amigos, ¿sí? Y en esos amigos va a empezar a buscar y a tratar de llenar estas necesidades que no tiene, eso que le está faltando en su casa, ¿sí? Entonces va a empezar y por ahí aparece una niña o aparece un niño, ¿no es cierto?, que le hace sentir seguro, le hace sentir importante, le hace sentir visto, le hace sentir que es lo máximo. Pues es lógico que este niño se enamoró perdidamente, o esta niña se enamoró porque estás llenando esas necesidades fundamentales que todo ser humano tiene. Y si por ahí la relación está quebrada y este chico se siente juzgado por sus papás, que todo lo que hace para sus papás no es suficiente, que todo lo que hace siempre es criticado, y va donde la niña o el niño respectivamente, y este chico le dice, no, es que tú eres lo máximo, es que tú esto, y empieza a llenarle, pues entonces este niño va a buscar afuera lo que no tiene adentro. Y eso es una realidad, papás, ¿ok? Entonces, veamos, ok, ¿qué es lo que tu hijo está teniendo en esta relación? ¿Sí? Yo el primer consejo que les quiero decir a los papás aquí es cuando tu hijo llegue con esta noticia, ¿sí?, si es que llega y te lo dice así de frente y te dice, pues lo peor que podemos hacer es rechazar. Lo primero que tenemos que hacer es conversar y abrir esa comunicación para entender quién es esta persona que está ahora con tu hijo. Porque aunque a las mamás nos cueste, y aquí hablo de las mamás, y en el caso de las niñas, pues les va a costar a los papás seguramente, es como sentir, wow, mi chiquito, mi niño, mi niña, tiene una persona que lo quiere, que lo atiende, que en este momento es su centro, su prioridad, y se olvidó de mí. Y eso a veces cuesta, y aparecen celos, y aparecen un montón de miedos, y aparecen inseguridades, ¿sí?
pero es la realidad. Para tu hijo adolescente, su prioridad ya no eres tú. Y aunque nos guste o no nos guste escucharlo, es así. ¿Sí? Esa etapa en que tú eras lo más importante de su vida ya no está. Y si aparece esta personita que es especial y que le nutre y que le empieza a llenar un montón de cosas, pues va a ser su prioridad, ¿sí? Y está bien, porque el noviazgo en diferentes etapas son eso, es quemar etapas. No es lo mismo, les decía, un noviazgo en una edad ya al final de la adolescencia o al inicio. Es parte de la ilusión, es parte de ese madurar y crecer, ¿no? Entonces, si a ti te molesta y tu primera reacción es, a mí me molesta que tenga novio, no quiero que tengas, que esto me fastidia, ok, quiero que te preguntes qué es lo que te molesta de que tu hijo tenga una relación, qué es lo que te molesta de que sepas que está en un noviazgo, porque probablemente lo que está sucediendo es que tu hijo está llenando, ¿sí?, con esa relación algo que le hace falta, y ahí es donde debo preguntarme, ok, debo ver qué es lo que no estoy pudiendo ver, qué es lo que tal vez yo no le estoy dando y mi hijo lo está buscando fuera, ¿sí? ¿Qué está buscando tu hijo? ¿Qué está buscando tu hija en esa relación? Pregúntate y date cuenta, a ver, ¿por qué me genera este conflicto? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, es como que, ok, a ver, me doy cuenta qué es lo que realmente me está molestando. Probablemente no es, sí, que tenga una relación, sino que ahora yo ya no soy su prioridad. Entonces, capaz está tocando esto mío de que yo quiero ser la prioridad en la vida de mi hijo, ¿ok? Entonces, quiero que me cuentes, quiero que las personas que están aquí me escriban en los comentarios qué les ha pasado, si su hijo ya ha tenido un noviazgo, si su adolescente ha tenido, cuál ha sido como esta situación más difícil en ese momento. Para las personas que se han ido conectando poco a poco, les cuento, para que no estén como perdidos, estamos hablando de los noviazgos en los adolescentes. Estas relaciones que a veces nos molestan o no nos molestan, ¿qué pasa con eso? Y a veces, pues bueno, ya sé si tal vez sí me molesta, tal vez no, estoy feliz de que mi hijo tenga una relación. ¿Cómo es la manera más efectiva de poder manejar este tema? Bueno, lo primero, como les decía, es comunicarnos y hablar con transparencia, crear eso. Si lo he hecho desde niño, como les decía al inicio, pues va a ser más fácil. No significa que no se pueda establecer esta comunicación, se puede. Y se los digo porque ya mis hijos pasaron por esta etapa y sí, a veces cuesta un poquito más, no les voy a decir que no, pero se logra sin problema cuando los papás no juzgan, cuando los papás dejan su crítica al lado y simplemente están en una actitud de escuchar. Yo sé que a veces eso cuesta, pero como les decimos siempre con Carmen, yo no puedo transformar mi cara cuando escucho algo, ¿sí? Si yo quiero realmente proteger a mi hijo, si yo quiero realmente apoyarlo, no es sobreprotegiéndolo, encerrándolo y diciéndole, te prohíbo que vuelvas a estar con este chico, no quiero que sepas, porque ahí voy a generar un efecto contrario. Y ya vamos a hablar de ese punto. Si yo quiero protegerlo, lo primero que tengo que hacer es entender que necesito establecer un canal de comunicación, porque si no hay comunicación, no hay protección. Y esto es algo importante, papás. La mejor manera de poder proteger a tu hijo es que puedas comunicarte con él, que puedas hablar con él, ¿ok? Con claridad y con transparencia. Esa es la mejor forma. Ahora, ¿ok? ¿Cómo hago esto si resulta que mi adolescente es un témpano de hielo y no quiere hablar y no quiere decirme ni una palabra y no quiere nada? Pues claramente lo primero es, como les decía, respetar los tiempos y poquito a poquito ir generando esta constancia. Empezar a generar espacios donde podamos conversar. Que abras tu corazón sin ningún tipo de acostumbramiento y le digas lo que tú percibes. O sea, sé que estás en esta relación, bueno, y quiero saber qué significa esto para ti, ¿no es cierto? Quiero que me cuentes cómo te sientes. Y poco a poco, sí, probablemente al principio recibamos, sí, monosílabos, pero poco a poco tu hijo va a ir abriendo cuando ve que lo que tú no quieres es hacerle un interrogatorio y sacarle todo como con cuchara, sino que realmente quieres escucharlo, quieres conocerlo y necesitamos entrar en su mundo. ¿Cuál es su mundo en ese momento? Su novia, su novio. Entonces necesitamos conocer a su novio, necesitamos conocer a su novia para saber quién es este chico, ¿no es cierto? ¿Quién es esta persona nueva que está entrando en la vida de mi hijo? Porque si no la conozco, entonces, ¿cómo puedo apoyarlo? Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Créanme, si no hacemos esto, los hijos igual van a tener novio, igual lo van a hacer, pero a escondidas tuyo. Y ahí es donde se empiezan a quebrar las cosas, porque los hijos empiezan a mentir y empiezan a buscar la manera de poder verse porque esa es su prioridad.
Y si no, recuerda cuando tú fuiste adolescente. Cuando tú tenías esa persona importante, pues ibas a hacer lo que sea necesario para poder verla. Y si tus papás empiezan a generar como esta coerción y no quiero y te prohíbo y te castigo, y si empiezas a salir, pues lo único que va a poder pasar ahí es que mi hijo quede absolutamente desprotegido, porque se va a quedar solo. Igual lo va a hacer, papás. Créanme, no es que lo va a dejar de hacer. Va a encontrar la forma. Y si algo tienen los adolescentes es que van a encontrar el cómo sí hacerlo. Te lo aseguro. ¿Sí? Y muchas veces no te vas a dar cuenta. Y ahí lo grave es que tu hijo se va a quedar sin guía, se va a quedar sin orientación, va a quedar más desprotegido que nunca. Si tú quieres protegerlo, la prohibición no es el camino. Si tú quieres de verdad protegerlo, la comunicación contigo es la que le va a poder ayudar. Porque los chicos tienen dudas, porque ellos no saben qué hacer y necesitan a alguien que los guíe. Ese es nuestro papel como papás, esa es nuestra función siempre, y en la adolescencia más todavía, porque sabemos que desde el cerebro los chicos en la adolescencia todavía no tienen desarrollada esta parte. Ellos reaccionan desde el cerebro reptil o desde el cerebro límbico de las emociones. Este cerebro que va, este racional, este pensante, está en desarrollo. Los adolescentes primero actúan y luego piensan. Entonces, pensemos, ok, ¿quién tiene que ser ese lóbulo frontal en la adolescencia? Los papás. Y aquí es donde ellos nos están pidiendo ayuda. No te va a decir, tal vez, si no se ha creado una comunicación, como decía, desde pequeños, pues no te va a lanzar todas las preguntas de una. Probablemente no, pero poco a poco necesito crear esa comunicación. ¿Para qué? Para proteger a mi hijo. ¿Sí? Esa es la verdadera manera de poderlo proteger. Entonces, hagamos preguntas. Bueno, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es esta chica contigo o este chico? ¿Cuáles son estas actitudes? Hazle preguntas a él para que él te responda, para que él vaya poco a poco generando, no desde el interrogatorio, sino desde la reflexión. Bueno, ¿y a ti qué te parece cómo se portó la chica contigo? ¿Y a ti qué te parece qué sucedió con esto? Y entonces lo voy llevando a que vaya preguntando. ¿Te das cuenta? Eso es importantísimo, papás, importantísimo en esta etapa, ¿ok? Algo básico y muy importante es confiar en tu hijo. Y aquí hay papás que me dicen, es que no puedo confiar porque ya me mintió, es que no puedo confiar porque ya hizo esto. Ok, la confianza es algo que se construye, por supuesto, pero cuando lo vamos construyendo desde el inicio y cuando no hay esta prohibición y tu hijo siente que puede hablar contigo y que no lo vas a juzgar y que no le vas a criticar y que no le vas a juzgar, te aseguro que va a ir poco a poco haciéndote esas preguntas y puede confiar en ti y puede saber que tú confías. Algo que tienes que tener claro también es la expectativa y la realidad. A veces los papás decimos, es que yo quiero que me cuente todo. Eso no va a pasar. Tu hijo nunca te va a contar todo. Tenlo por seguro. Habrá cosas que te va a contar y habrá otras que no. Todos tenemos como esa parte reservada y eso lo tienes que respetar, ¿sí? Porque si tú tratas de intrometerte y saber absolutamente todo y es que tengo que saber qué está haciendo y es que tengo que revisarle el celular, etcétera, pues tu hijo se va a cerrar. Y lo más triste es que va a sentir, mi papá, mi mamá no confía en mí, no me cree. Y eso es un dolor para los hijos. Entonces necesitamos darles ese voto de confianza, ¿ok? Ahora, aquí viene algo importante. Ok, confío en mi hijo, pero ¿quién es el que tiene que establecer los límites? El adulto. El adulto es el que pone, así como ponemos los límites en muchas cosas, y ponemos los límites tal vez en los horarios, y ponemos los límites en la casa, etcétera, también tenemos que poner los límites en el noviazgo, porque son los padres los que tienen que hablar con los límites claros, no son los chicos. Ah, es que yo quiero ir a verle a mi novia a tal hora y yo quiero hacer esto y me quiero ir a los que... A ver, ok, estamos claros y te apoyamos en esta relación, pero los límites van a depender muchísimo de la edad. Como decíamos, no es lo mismo el noviazgo a los 14 que el noviazgo a los 16 o que el noviazgo a los 20, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer esos límites, pero los papás tienen que poner los límites, no en los chicos. Entonces, si ven cómo va esto de la mano, que yo confío en ti, pero también las reglas están claras, ¿no? Acuérdense que los límites somos esas barandas del puente que le permitimos al chico moverse, ¿sí? Pero hasta ahí hay un límite que te cuida y te protege, ¿no es cierto? Y esas son esas barandas del puente para que no te vayas a caer al precipicio. En el noviazgo es igual. Cuando nosotros sabemos que damos esta confianza y que votamos, pero hay estos límites de... ¿Por qué? Porque sabemos que si pasa esto, si pasa de este límite, ¿no es cierto? Y si, claro, se van y los exponemos o se exponen ellos, y hablar de eso con los hijos es importante. Pues hay una edad hormonal, están con las hormonas alborotadas. Es lógico, es la adolescencia. Tú también estuviste
estuviste en esa edad. Entonces necesitamos hablar con claridad con los chicos, quitar esos miedos y esos tapujos que a veces a los papás les cuesta y no hablan de sexualidad con sus hijos y no hablan de lo que puede pasar en un noviazgo y no hablan de estas cosas que son importantes hablar, ¿ok? Entonces, estos límites necesitamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo? Es como yo les decía, ¿no? Necesitamos entrar en el mundo y conocer. Entonces, si yo sé que mi hijo está en una relación, bueno, voy a tratar de buscar quién es este chico y quiénes son los papás de este chico y poner en contacto, porque ahí es donde yo voy a poder guiar, saber de dónde viene este muchacho, quién es su familia, cuáles son sus costumbres, porque si no, entonces, ¿cómo guío algo que no conozco? Es imposible. Entonces, necesitamos hablar con nuestros hijos con absoluta claridad. Y siempre yo les llevo a recordar esto. Recordar que nosotros también vivimos esa edad. Y recuerda cómo fuiste tú de adolescente. ¿Qué te hubiera gustado que tus papás sean contigo? ¿Qué hubieras necesitado? Y muchas veces aquí es donde surgen los problemas porque es como, ok, yo hice tal y cual cosa y entonces tengo terror que mi hijo haga. Bueno, eso fuiste tú. Y algo que es muy importante reconocer es tu hijo, no eres tú. ¿Sí? Tu hijo no va a repetir tu historia, tu hijo no es la misma persona y probablemente es muy diferente a ti. Y lo que necesita es que tú lo acompañes, lo escuches y veas cuál es esa necesidad que él está teniendo y desde ese lugar lo puedas acompañar. Hablar con tu adolescente, mira cuál es la expectativa que él tiene, porque capaz tú te estás imaginando que se va a casar con esta chica y él tiene 14 años y simplemente le gusta y está pasando un momento y ya, se acabó. A veces la expectativa de los papás es tan grande o los miedos son tan grandes que no tienen ninguna relación con lo que nuestro hijo está viviendo. Habla con tu adolescente, escúchalo, permite que lo entienda y no vayas a cometer el error que algunos papás hacen, ¿no? Lo hemos escuchado, es como el niño acaba de pasar por un problema, se pelea con la novia, para él se le acaba de terminar el mundo porque en ese momento es su prioridad, estamos hablando, y el papá o la mamá va y le dice, ay, no es tan importante, hijito, ya pasa, tienes 14 años, la vida por delante. O sea, ¿cuál es el mensaje que estás? O sea, a ti no te importa lo que yo siento y no entiendes lo que me está pasando. Entonces no te vuelvo a contar nada más. Y ahí se acabó la comunicación. Recuerda cuando tú eras adolescente. Sí, hoy en día, como adulto, tú puedes decir, el noviazgo a los 14 años no es importante. O tal vez sí, no sé cuál sea tu historia. Pero para tu hijo es lo más importante que le está pasando en ese momento. Entonces, acompáñalo, permítele, no juzgues. Vuelvo y repito, esta es la clave. ¿Sí? Yo recuerdo el caso de una mamá que justamente y nos contaba, tenía muchísimo miedo porque ella se había quedado embarazada cuando fue adolescente y entonces su hija había empezado una relación y la veía que estaba súper ilusionada y sentía que ese chico no era para ella, ¿no? Entonces tenía este miedo de que su hija repita su historia, tenía este miedo de que este niño le rompa el corazón, tenía este miedo de que no era alguien que a ella le gustaba porque tal vez no eran buenas amistades y ella recordaba, sí, que tal vez en su época se metió con chicos que no fueron buena influencia para ella. Y ves cómo se despertaba todo esto a través de eso, ¿no? Entonces, claro, en un momento, sí, decidió prohibir, no te vuelves a ver. ¿Y qué pasó? Que el adolescente igual se siguió viendo, igual se siguió saliendo con este chico y por supuesto empezó a haber una ruptura en esa relación porque la chica empezó a mentir y entonces cuando la mamá se dio cuenta, bueno, fue terrible porque obviamente se rompió una relación entre ellos, ella en el miedo en el que estaba quiso controlar el comportamiento, entonces te encierro, te castigo, no vuelves a salir. Y a la final eso no es sostenible en el tiempo, menos con un adolescente. Entonces no es sostenible, no le puedes tener encerrado por el resto de la vida, no le puedes decir no vuelves a salir nunca más, no le puedes tener incomunicado por el resto de la vida, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se fractura mucho la relación. Creo que, y me acuerdo cuando ella llegó, yo le decía, bueno, vamos a tener que volver a reconstruir esa relación, a que vuelvas a hablar con tu hija, a que vuelvan a volver a unir y a que ella sienta que tú no la juzgas, que tú la puedes escuchar y que ella puede hablar con confianza y que tal vez eso que fue intrometerse y meterse a ver el teléfono y a tratar de chequear y a tratar de todo, no estuvo bien tampoco. ¿No? Y empezar nuevamente a que la hija, y cuando la hija le escuchó a su mamá y le dijo, mira, esto es lo que yo sentía, estos son mis miedos, esto es lo que me pasó, pues lloraron, se quebraron, se pidieron disculpas y empezaron a construir una relación basada en la confianza, basada en el respeto de lado y lado. Y eso es a lo que tenemos que llegar con nuestros hijos, a crear esa relación. A veces no es fácil, pero si te está haciendo difícil y si dices, es que para mí esto es complicado, pregúntate por qué y regresa a ver hacia adentro. ¿Qué es lo que a mí me pasa con esto? ¿Qué es lo
que a mí me sucede con esta relación, con esta actitud de mi hija, con este chico que le veo? ¿Qué es lo que me molesta? Y vas a encontrar la respuesta. Porque la realidad es que en la adolescencia los chicos necesitan que los acompañemos a quemar estas etapas. Esto es parte de la vida de un adolescente. Y a veces cuando entre más nos empecinamos en que no suceda, pues es ahí donde el adolescente más se va a quedar y más se va a quedar. Entonces, el apoyarle y acompañarle, ¿sí? Y decirle, ok, esto es una parte de tu vida y puedes quemar esta etapa, le va a ir enseñando poco a poco cómo enfrentar estas situaciones y cómo aprender lo que es el amor y la responsabilidad, lo que es el cuidarse a sí mismo y el cuidar a otra persona. ¿Te das cuenta? Entonces es súper importante que podamos irle enseñando eso, lo que significa una relación y la responsabilidad de tener una relación, la responsabilidad de cómo tratar a otra persona. Y esto, ¿quiénes lo podemos hacer? Los papás, irlo guiando a tu hijo, porque te aseguro que no va a recibir el mejor consejo a veces del amigo o de internet. El mejor consejo lo va a recibir de ti. Y necesitas poder generar este espacio con tu hijo, generar esta conversación, esta comunicación con él, ¿ok? Entonces, claramente las dictaduras, y como les decía hace un momento y les contaba este caso de esta mamá, pues el encierro y el querer aislarle no va a funcionar. Definitivamente no va por ahí. Al contrario, necesitamos tener esta comunicación abierta, ¿sí? Y yo sí les invito nuevamente a todos los papás a que regresemos a ver nuestra adolescencia para poder entender desde ese lugar a nuestros hijos, desde lo que nosotros vivimos, desde lo que nosotros hubiéramos esperado. ¿Cómo te hubiera gustado que tu papá te acompañe? ¿Y esto con un sentido de qué? Porque a veces los papás, nuestros papás, digamos así, no tuvieron las herramientas. No tuvieron esas herramientas que ahora nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros ahora podemos tener estas charlas, tener estos espacios, leer libros. Hay un montón de información que podemos, obviamente, acompañarnos y darnos cuando no tenemos una herramienta. Bueno, ¿qué hago? ¿No es cierto? Nuestros papás no tuvieron eso y probablemente por eso cometieron muchos errores. Entonces, pregúntate, ¿cómo me hubiera gustado a mí que mi papá me acompañe? ¿Cómo me hubiera gustado a mí que mi hijo esté presente, que mi mamá esté presente, ¿no? Y eso es lo que yo puedo hacer ahora con mi hijo, desde ese lugar, desde el lugar del amor. Así que veo que hay algunos comentarios, voy a comenzar a contestar y quiero que mientras tanto me cuentes cómo está esa comunicación con tu hijo en este tema. ¿Cómo quieres fortalecer esa comunicación si es que no está o si es que está? ¿Cómo la puedo mejorar? ¿Por qué? Porque ese es el primer camino para proteger a tu hijo y para poder guiarlo y aconsejarlo en el noviazgo. ¿Sí? Así que quiero que me escribas aquí, por favor, mientras yo voy a revisar las preguntas. A ver, ¿qué opinas de la influencia de los amigos en los noviazgos? Okay. Esto es algo importante, ¿sí? En la adolescencia, justamente en esta primera etapa, de los 14 a los 15 años, sí, segunda etapa realmente de la adolescencia, lo que empieza a pasar es que están en la etapa de la identificación, ¿no es cierto? Entonces, todos son iguales, todos quieren hacer lo mismo, todos se peinan iguales, todos se visten iguales y todos hacen lo mismo. Entonces, todos tienen novia, yo también quiero tener novia. Y el que no tiene novia, empieza esta influencia y esta presión de los amigos. No, pues ya tienes que tener novia, tienes que haberte dado el primer beso, tienes que hacer esto, y empieza esa presión. Esta es una etapa, ¿sí? Y es una etapa en la que tu hijo necesita fortalecer su confianza. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro. Está entrando a la adolescencia, este tercer septenio, está dejando su infancia atrás y se le mueve todo. Se le mueve todo porque hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay cambios cerebrales. Entonces, de repente, no sé qué hacer. O sea, ¿cómo pertenezco? ¿Cómo calzo en este grupo? Porque necesito. Esta es una necesidad de sentirme perteneciente al grupo. Entonces, mi confianza está inestable porque no sé, porque me da miedo, porque me siento feo, porque me siento gorda, porque no me gusta mi cuerpo, porque soy chiquito, porque mi amigo es grande, porque todo está cambiando en mí, ¿no es cierto? Entonces, esta influencia es fuerte. ¿Qué puedes hacer ahí? Fortalecer la confianza. No vas a poder evitar que los amigos influencien. Imposible. Los amigos siempre van a presionar y esta presión de grupo va a estar presente ahí, en todas las cosas, en el noviazgo, en el alcohol, en muchísimos temas, ¿ok? Entonces, ¿qué sí podemos hacer los papás? No prohibirle que se lleve con el amigo, porque ¿qué va a hacer? Llevarse precisamente con el amigo que le prohibiste, ¿sí? Entonces, regresar a ver, ¿por qué mi hijo se está dejando influenciar tanto por este amigo? ¿Qué está pasando ahí? Okay, ¿qué le está dando a ese amigo? ¿Sí? ¿Le está nutriendo su valía? ¿Le está nutriendo su confianza? ¿Le está haciendo sentir importante? Y entonces cuando yo logro encontrar esa raíz,
ahí puedo ver, ok, eso es lo que necesita mi hijo, que yo le ayude, ¿no es cierto? Yo necesito nutrir esa etapa. Y en la medida en la que yo le dé esa confianza, le haga sentir valioso, le haga sentir importante, vas a ver cómo eso va a bajar. Y fortalecer en ese momento el que él pueda decir que no. Y este es un tema del que, si les interesa y me lo dejan aquí en los comentarios, podemos hablar en otro live, porque es importantísimo. Porque a los adolescentes les cuesta decir que no, ¿sí? Y eso tiene que ver con su infancia, tiene que ver con cómo fueron criados, porque si el niño jamás pudo decir que no, pues el adolescente menos. No es que eso se aprende de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para que este niño pueda decir no? Puede decir, ¿sabes qué? No me importa tu influencia, no me importa lo que tú me digas, pues hay que fortalecer su valía, su valor personal y su confianza, su seguridad. Y eso es justamente en esta primera etapa de la adolescencia, ¿ok? Entonces hay que trabajar ahí muchísimo. Sí, a ver, dice, buenas noches, mi hija tiene 18 años, pero ella no es que no le haya inculcado valores o sea una chica fácil, por así decirlo, solo a ella, a la primera falla del chico termina la relación. Ok, a ver, lo que entiendo es que tu hija es la que termina, eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta. A ver, voy a volver a leerla porque no me queda claro, solo que ella... Déjame leer, por favor, por así decirlo, solo que ella a la primera falla del chico termina la relación. Ok, es de ella la que termino, Elina, ¿verdad? De lo que estoy leyendo aquí. 18 años. 18 años estamos como ya en la etapa final de la adolescencia, ¿no? De los 18 a los 21. Es la etapa del amor real. Es esta etapa donde los adolescentes comienzan ya a ver las relaciones desde otra perspectiva. Ya no es este amor tan inmaduro que era en la primera etapa de la adolescencia, sino al contrario, es un amor ya mucho más maduro, con otra perspectiva totalmente diferente. Probablemente ya está en la universidad o ya está fuera del colegio, ¿no es cierto? Entonces es una etapa de muchos cambios también, igual que cuando empezamos la adolescencia, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, si ella está en relaciones, ¿no es cierto? Tenía una relación y a la primera vez que le fallan, ¿sí? Ella corta la relación. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una necesidad de perfección, una necesidad de una relación en la que nunca hay errores. Eso no existe. Y entonces es importante hablar con tu hija, conversar. ¿Cuál es la expectativa que ella tiene en una relación? Si hay este camino de comunicación, bueno, ¿qué es lo que ella está esperando en una relación? ¿Qué busca? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Por qué corta de esta manera? ¿De qué se está protegiendo? Esa es una defensa. Entonces es como, yo no quiero que me hagan sufrir o yo no quiero que me rechacen y antes de que me rechacen, yo rechazo primero. Ahí nos está hablando la confianza. Probablemente ella tiene miedo a que la rechacen, tiene miedo al abandono y ese puede ser el origen de esto, ¿no? Obviamente no tengo la información completa para darte toda una respuesta, pero por ahí puede ser. Entonces la primera cosa que yo te diría es conversa con ella. ¿Cuál es la expectativa y qué es lo que ella tiene de idea de una relación? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le gustaría encontrar ahí? Y por ahí podríamos hacer. Igual yo les voy a dejar justamente que al final de responder las preguntas, pues las personas que quieran me pueden escribir por interno si quieren y me dejan como su pregunta o lo que les está pasando con más detalles para poderles contestar con muchísimo gusto. Así que, Elina, ahí te dejo este tip y pues me puedes escribir si quieres con mucho gusto para contestarte un poquito más, ¿ok? A ver, ¿qué opinas sobre las relaciones que además son informales y cortas con los chicos y chicas que son mayores a ellos? Mira. A ver, esto es un tema que es importante. Hoy en día una cosa es como el noviazgo, ya como nosotros, en nuestra época lo interpretábamos y ahora pues las relaciones son diferentes, ¿no? Desde cómo se conocen y de ahí para adelante. ¿Sí? Entonces, estas relaciones que son cortas y que no tienen ningún tipo de compromiso o que son estos amigos que no saben si son amigos, si son novios, si están con derechos, si están sin derechos y todo este tipo de relaciones que hay hoy en día. Sí, es importante nosotros hablar con nuestros hijos de este tema. Y aquí, más que, yo por eso digo, la comunicación debe ser desde antes, ¿no? Desde la afectividad. ¿Qué es una relación? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú esperas de una relación? ¿Qué es lo que tú buscas en una relación? Y por eso decía al inicio, el ejemplo es muy importante. Entonces, ¿qué puede esperar un chico? Y yo creo que aquí no es prohibir, sino es mostrar lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando una niña o un niño, no importa, está en una relación donde básicamente está teniendo simplemente
relaciones efímeras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que se terminan súper rápido y que no somos ni sí ni no, sino estamos como en estos, como le llaman ahora, en estos planes y que al final no terminan de ser planes, ¿verdad? Entonces, es importante conversar. Bueno, ¿qué quisieras tú? ¿Qué crees que va a salir de ahí? Y hablar con tu hija no juzgándolo, diciéndole, no, es que, y peor dándole calificativos o diciéndole esto no, o poniéndole etiquetas, porque ahí sí, mejor dicho, no te vuelve a contar absolutamente nada. ¿Sí? Pero hablando y llevándole a la reflexión. Entonces, mi recomendación es, si tú notas que esto puede estar pasando, ok, no le juzgues, oye, tú estás en esta relación, porque automáticamente se acabó la comunicación. Mira, me contó la Juanita que la hija está teniendo una relación. ¿Tú qué crees de esto? ¿Cómo qué te parece? Y empezar a conversar como si fuera de otra persona. Y si tú tienes idea, no de ningún amigo, por favor, porque eso tampoco funciona, ¿sí? Sino de alguien totalmente extraño. Y ve qué te dice tu hijo, qué piensa de eso. Y llévalo sin juzgar. Vuelvo y repito, voy a repetir esto todo el tiempo porque es lo más importante. La queja de todos los adolescentes es que sus papás los juzgan, no los entienden y se sienten criticados. Entonces, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, importante llevarle a que ella misma saque, o él mismo saque esa reflexión de qué espera de una relación y que te pueda decir, bueno, ¿y cómo te sentirías tú en una relación en la que viene, pasa algo y después ya no existe nada, no te vuelve a llamar? Porque miren, los medios de comunicación han cambiado, es real, de hecho nos estamos comunicando de otra forma en este momento. La forma como se conocen los adolescentes hoy en día es distinta como nosotros nos conocimos, sí, es verdad, y muchas cosas han cambiado, ¿no? La forma como nos enamoramos, inclusive ahora es digital, sí, antes no era así, antes nos veíamos, hoy en día con la pandemia menos, entonces sí, muchas cosas han cambiado, pero lo que nunca va a cambiar son los valores, y los valores son los mismos, y lo que tú puedes sentir y esas necesidades de ser humano son las mismas. Yo necesito sentirme segura en una relación, yo necesito sentirme protegida en una relación, yo necesito sentirme valiosa, yo necesito sentirme amado. Eso no va a cambiar, ni hoy, ni mañana, ni en 100 años, eso va a ser igual. Entonces, cuando yo me voy a eso, al fondo, y le digo, bueno, ¿y tú en una relación así te sientes valorada? ¿Sí? ¿Te sientes amada realmente? ¿Te sientes importante? Le llevas a la reflexión a tu hijo para que él pueda, ¿sí? Empezar a sacar sus propias conclusiones y empezar a pensar, y tal vez no te responda en ese momento, pero le llevas a la reflexión, ¿ok? No sé si, a ver, estoy revisando, ya se me fueron los comentarios, no sé si tengo otro por aquí, voy a leer. Si tienes, me encantaría que me dejes si tienes alguna otra pregunta. Se me perdieron, ok, creo que no están, bueno, me encantaría ver, porque el tema de hoy yo sé que da para muchísimas preguntas, pero lo que quiero es con esto darles esta panorama. Sí, hay veces que tenemos mucho miedo, que no sabemos cómo manejar, pero voy a hacer como los puntos más importantes y es, papás, lo primero que quiero que se lleven esta noche es que hay que hablar para proteger. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una comunicación con nuestros hijos, automáticamente los vamos a poder proteger de muchas cosas. Si no hay comunicación, los estamos desprotegiendo. Y sí, tal vez es un tema que a nosotros nos asusta o que tal vez no sé cómo manejarlo o que preferiría que no pase. Pero no porque yo quiera que no pase o porque yo crea que mi hijo es muy pequeño todavía, no significa que no va a pasar. Te aseguro que sí, te aseguro que tu hijo tal vez no te cuenta, tal vez lo hace a escondidas y ahí sí es donde se está poniendo en peligro. Entonces, crea ese canal de comunicación con tu hijo, crea ese espacio para que él te pueda decir lo que siente, para que él realmente pueda hablar. Tal vez si la comunicación está cerrada, bueno, empieza a hablar desde una historia, desde cómo me contaron o le pasó a una amiga o qué sé yo, para generar este espacio de reflexión con tu hijo. Y si sí tienes este canal de comunicación, habla con tu hijo de sexualidad, habla de tu hijo de las cosas que le van a pasar en la adolescencia, porque definitivamente le van a pasar. ¿Y qué piensa él? Conócelo. Uno no puede hablar sobre y no puede opinar sobre algo que no conoce. Y si tú no conoces a tu hijo, y eso es algo muy triste en los papás, en muchísimos casos,
¿sí? Es como que creemos que sí conocemos a nuestro hijo y resulta que cuando llegó a la adolescencia no sabemos nada de él, porque nos quedamos o con el hijo pequeño que conocíamos y que sabíamos y resulta que ahora hasta los gustos le han cambiado y ya no sé ni qué le gusta, ¿sí? Porque como nunca hablo y como nunca me entro a ver de las cosas de realmente de su mundo, entonces ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo saber lo que él espera en una relación? ¿Cómo puedo saber qué es lo que él está buscando? ¿Sí? Entonces, importante que nosotros tengamos este canal de comunicación para poder proteger. Recuerda, hablemos de las relaciones. ¿Qué espera tu hijo de una relación? ¿Sí? Y muy importante, ¿qué ejemplo ha recibido de la relación? ¿Qué es el ejemplo que ha visto en su casa de lo que son las relaciones? Si te preocupa que haya relaciones sexuales, tienes que hablar de sexualidad. Hoy en día nosotros siempre lo decimos. Antes decíamos que un niño a los 8, 9, 10 años deberíamos empezar a hablar de sexualidad. Hoy en día sabemos que si hasta los 6 años tú no has hablado de sexualidad, alguien más ya lo hizo o ya lo encontró en otro lado. Obviamente, ¿cómo vamos hablando? De acuerdo a las edades poco a poco. Pero hoy en día, y en nuestra experiencia lo sabemos, hemos trabajado en temas de sexualidad por años y sabemos que los niños a los 6 años tienen más información de la que tenían hace 10 años. O sea, es decir, un niño de hace 10 años a los 6 años no sabía muchísimo de lo que hoy ya sabe. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a la tecnología, porque tienen mucho más acceso a la información. Entonces necesitas ir hablando. Y cuando esto se va haciendo progresivamente, créeme que es algo tan natural que los hijos lo manejan con esa naturalidad. Entonces necesitas hablar de las cosas que le van a pasar, de los cambios físicos que va a tener, de las situaciones y que sepa que tú vas a estar ahí. Eso es lo que siembra ese camino para poder llegar a cuando llegue a la adolescencia y tenga su novia y si tu terror es que vaya a entrar en relaciones sexuales, pues puede hablar. Créeme que hoy en día cada vez los chicos empiezan más temprano y es justamente por la falta de información, porque tienen una curiosidad, porque a veces no saben, es triste escuchar, es por curiosidad, es porque no sabía, porque quise experimentar, porque nunca hubo esa guía. Entonces necesitamos ser esa guía para nuestros hijos. Háblale de tus miedos, háblale de tu corazón, escucha a tu hijo y conecta con él para que se cree este clima de confianza, para que sepa que no lo vas a juzgar y que aunque haya cosas que tú no estés de acuerdo, sí pueden hablar y pueden llegar a acuerdos. Establece límites claros. Si tu hijo está en un noviazgo, es tu responsabilidad mantener esos límites claros en el noviazgo. Ok, está permitido el noviazgo, perfecto, voy a tratar de conocer a la chica, al chico con el que está mi hijo, voy a tratar de entrar para poder justamente guiar y apoyar sin juzgar, sin criticar, dándole su espacio, dándole su privacidad, pero con los límites súper claros de hasta dónde te permito llegar porque no quiero que te hagas daño, porque no quiero que salgas lastimado y eso es importante, ¿ok? Sí, así que clave saber que necesitamos para poder proteger poder comunicarnos con ellos. Y acabo de ver ahorita un comentario que no quiero que se vaya. Es impresionante cómo las chicas mayores bombardean a los más pequeños. Sí, es real. Hoy en día, y esto ya viene desde antes, es súper como evidente como hoy en día esto pasa mucho más de lo que sucedía antes, ¿sí? Antes tal vez no era tan notorio, pero hoy en día sí. Es como las chicas mayores buscan mucho a los chiquitos, buscan y a veces si el niño no tiene esa guía justamente o esa comunicación con su mamá o con su papá para poder hablar, pues caen muy fácilmente. Entonces necesitamos estar ahí, necesitamos esos límites, necesitamos cuidar a nuestros hijos. Miren, ahorita que esto sale, es un tema importante, ¿ok? Sí, puede estar en la adolescencia y está empezando, pero hay fiestas para las edades, hay planes para las edades. Ahorita obviamente con la pandemia esto como que está distinto, pero igual, ¿sí? Yo no puedo, si mi hijo tiene 14 años, que vaya a una fiesta de 18 o de 17 o de 15, porque es como para todo hay una edad, no quememos etapas antes, ¿sí? Permitamos a los hijos que vivan la adolescencia desde el lugar que la tienen que vivir, poco a poco y quemando cada una de sus etapas, ¿sí? Que es lo lindo de poder vivir la adolescencia, ¿ok? Entonces, quiero que te lleves esta frase el día de hoy. Sin comunicación no hay protección. Acuérdate, necesitamos comunicarnos con nuestros hijos. Y si te cuesta, quiero que me dejen aquí, como les digo, por interno, si es que dices, bueno, pero es que no tengo ni la más mínima idea cómo comenzar la comunicación porque mi adolescente está encerrado y aislado y no me habla. Entonces, ok, escríbeme por interno, cuéntame cuál es tu situación y te puedo dar un guía, porque obviamente cada familia es un mundo y cada situación es distinta, pero voy a estar con gusto leyéndote
y quiero ver si es que esa es tu situación, bueno, ¿cómo puedes hacer? ¿Qué está pasando? Si es que no sabes cómo manejar este noviazgo porque tal vez ya se te salió de las manos o porque ya tu hijo se cerró, con mucho gusto te voy a poder ayudar. Así que escríbeme por interno cuál es esa situación que estás viviendo y con mucho gusto voy a poderte ayudar. Y comparte este live si tienes otra mamá o otro papá que tal vez está pasando por una situación así y que le pueda interesar este tema o que no sepa cómo manejarlo, porque a la final para eso estamos y hemos creado este espacio para conversar sobre los temas que tú quieres saber, sobre los temas que a veces nos preocupan como papás y que necesitamos un apoyo. Como decimos siempre, para criar se necesita una tribu y el poder estar en este saber que tenemos padres, que tenemos las mismas situaciones, que nos enfrentamos a lo mismo y que podemos apoyarnos, nos ayuda a educar mejor. Hoy en día hay que prepararse, esa es una responsabilidad. No podemos seguir pensando que podemos criar a nuestros adolescentes como nos criaron a nosotros. Nosotros vivimos en otro mundo, es un mundo que ya no existe y no podemos seguir criando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Estamos en un mundo totalmente diferente y nuestra responsabilidad como papás es prepararnos, es educarnos en los temas que tal vez no sé cómo manejarlo, no sé cómo enfrentarme. Bueno, para eso estamos, para poder conversar, para poder compartir y para poder guiarte. Así que les agradezco de todo corazón por haber estado aquí en este espacio, por permitirme entrar en sus casas, en sus vidas, y vamos a estar todas las semanas, recuerden, hablando de diferentes temas, tanto de niños pequeños como de adolescentes, en los diferentes espacios. Con Carmen y conmigo estamos para apoyarte y queremos que nos dejes las preguntas que tengas. Recuerda, vamos a estar leyendo tus comentarios. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima semana con otro tema de educación para nuestros hijos. Les mando un abrazo y pues estaré leyendo sus comentarios. ¡Chao!